día a todos. Nosotros somos el grupo número 11. Venimos a platicarles un poco de lo que es una de las ecuaciones matemáticas que cambió la historia. En este caso, la ley de gravitación universal de Newton. Iniciaremos conversando de lo que es un poco de sus inicios en la historia y en la humanidad. Mis compañeros posteriormente estarán conversando de lo que es su evolución con el paso de los años hasta lo que es hoy en día. La ley de gravitación universal de Newton explica muchas características misteriosas del movimiento planetario e hizo posible predecir los movimientos futuros del sistema solar con una gran precisión. Esta teoría fue suplantada con el paso de los años por la teoría de la relatividad general de Einstein, en lo que a física fundamental se refiere. Pero para casi todos los propósitos prácticos, la aproximación newtoniana más simple todavía prevalece. En la actualidad, las agencias espaciales mundiales como la NASA y ESA todavía hacen uso de esta ley newtoniana para predecir lo que son las trayectorias más efectivas para las naves espaciales. El estudio de esta ley se remonta a los inicios de la humanidad, cuando antiguos astrónomos estudiaban las estrellas y las constelaciones, que se mantenían igual como de una manera rígida en el espacio. Pero notaron un pequeño número de estrellas que se comportaron de un modo bastante diferente. Parecía que deambulaban alrededor del cielo. Sus recorridos eran bastante complicados y algunas parece que regresaban sobre sí mismas de tanto en tanto. Estos eran los planetas, una palabra que viene del término griego para vagabundos. En la antigüedad reconocieron 5 de ellos, lo que ahora conocemos como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Otros fenómenos celestes eran incluso más enigmáticos. De tanto en tanto, un cometa aparecía como si viniese de la nada, siguiendo una estela larga y curva. En la antigüedad, el cosmos era geocéntrico. La Tierra era básicamente el centro. Pero hubo una persona, una solitaria voz, que cuestionó lo que en ese momento parecía obvio. Aristarco de Samos. Él fue un astrónomo y matemático griego, nacido en Samos, en lo que es la actual Grecia. Usando principios geométricos y observaciones, Aristarco calculó los tamaños de la Tierra, el Sol y la Luna. Alrededor del año 270 a.C. expuso la primera teoría heliocéntrica, que era que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. Su teoría rápidamente cayó en desgracia y no resurgió durante casi 2000 años. Muchos estudios se hicieron en la época sobre el tema, incluyendo diferentes partes del mundo como Arabia, China e India. El gran paso adelante llegó con el trabajo de Nicolás Copérnico. Propuso un sistema explícitamente heliocéntrico en el cual también agregó observaciones e implicaciones filosóficas como era el pensamiento novedoso de que los humanos no eran el centro de las cosas. La Iglesia cristiana en esa época vio sus sugerencias como contrarias a la doctrina e hizo lo que pudo para disuadirlo. El heliocentrismo explícito era una herejía. Aparecieron teorías heliocéntricas nuevas e incluso mejores. Luego las esferas se descartaron totalmente en favor de una forma diferente de la geometría clásica, la elipse. Las elipses son formas ovaladas y pruebas indirectas sugieren que se estudiaron por primera vez en la geometría griega por Menecmo alrededor del 350 a.C. Las elipses consolidaron su papel en la astronomía alrededor del año 1600, con el trabajo de Kepler. Ahora les dejo aquí mi compañera, que estará dándoles más información sobre lo que es el trabajo de Kepler. Buenas, mi nombre es Pamela Estrada y yo les voy a hablar de la contribución de diferentes personajes en el establecimiento de la ley de gravitación universal. Del primer personaje que hablaremos es de Kepler. La duradera contribución de Kepler tiene sus raíces en su empleo con Tycho Brahe,
Se encontraron por primera vez en 1600, después de 2 meses de estancia y una discusión acalorada. Kepler negoció un salario aceptable. Este asistió a Tycho en el análisis de sus observaciones planetarias, especialmente la de Marte. Cuando Tycho falleció inesperadamente en 1601, Kepler asumió su trabajo como matemático imperial de Rodolfo II. Él continuó con el análisis de la órbita de Marte, siguiendo principios epicíclicos tradicionales. Este refinó su modelo hasta el punto que sus errores, comparados con la observación, eran normalmente unos escasos 2 minutos de arco, el típico error de las propias observaciones. En 1605, a Kepler se le ocurrió encajar la órbita de Marte en una elipse, redondeada igualmente por ambos extremos. Su sorpresa es que encajaba mucho mejor. Con estas observaciones, Kepler concluyó 2 leyes de movimiento de los planetas. Pero él en total concluyó 3 leyes del movimiento de los planetas. Ahora les voy a hablar de las leyes del movimiento de los planetas, las cuales concluyó Kepler. La primera ley establece que todas las órbitas planetarias eran elipses. La segunda ley describía cómo el planeta se mueve a lo largo de su órbita, afirmando que los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. La tercera ley dice que los cuadrados de los períodos orbitales son proporcionales a los cubos de sus distancias al Sol. Ahora hablaremos de nuestro segundo personaje, Newton. Estas leyes llevaron a Newton a uno de los más grandes descubrimientos científicos de todos los tiempos. Newton obtuvo su ley de gravedad a partir de las 3 leyes del movimiento de los planetas de Kepler, la que afirma que toda partícula en el universo atrae a todas las otras partículas con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Y esto lo podemos observar en su fórmula, donde F es la fuerza de atracción, D es la distancia, M es la masa y G la gravedad. Newton publicó esta ley en 1687. Cuando Newton publicó esta, en sus principios, Robert Hooke lo acusó de plagio. Sin embargo, Newton proporcionaba la primera derivada matemática de orbitales elípticas a partir de la ley, lo cual era evidente y vital para establecer su corrección, y Hooke reconoció esto. Además, Newton había citado a Hooke, entre otros, en el libro. Ahora hablaremos de nuestro tercer personaje, Hooke. En 1666, Hooke contribuyó cuando presentó un artículo a la Royal Society con el título Sobre la gravedad, argumentando que una fuerza de atracción proveniente del Sol podía interferir con una tendencia natural de los planetas a moverse en línea recta, como se especificaba en la tercera ley del movimiento de Newton, y por causa de esto se obtenía una curva. También afirmó que estas fuerzas de atracción son mucho más potentes funcionando cuando más cerca está el cuerpo a su propio centro, mostrando que pensaba que la fuerza decaía con la distancia. En 1679, Hooke le escribió a Newton la forma matemática para este decrecimiento. La atracción
siempre está en una proporción duplicada de la distancia desde el centro recíproco. Esto le escribió Hooke a Newton en su carta. Ahora hablaremos de nuestro cuarto personaje, Giovanni Borelli. Antes de que Hooke escribiera a Newton, este había discutido la idea con Christopher Wren. Con esto demostró conocimientos previos. Bullialdus y Giovanni Borelli. Borelli había sugerido que tres fuerzas se combinaban para crear movimiento planario. Una fuerza interior, causada por el deseo de los planetas de aproximarse al Sol. Una fuerza lateral, causada por la luz del Sol. Y una fuerza exterior, causada por la rotación del Sol. Acertó una de tres, y eso siendo generoso. Bueno, ahora vamos a concluir un poco acerca de todo lo que hemos estado hablando. El principal punto de Newton es que había deducido las tres leyes del movimiento planetario de Kepler, y una característica clave de su argumentación es que no solo se aplica tan solo a un punto, sino a una esfera. Su prueba geométrica es una aplicación del cálculo integral disfrazada, y estaba con razón orgulloso de ella. El aspecto más importante de la ley de la gravitación universal de Newton es la afirmación de que la gravedad actúa universalmente. Sin la universalidad no se pudiera saber cómo escribir las ecuaciones para cualquier sistema con más de dos cuerpos. Y de esta manera podemos concluir todo lo que hemos venido hablando y todo lo que yo les he explicado hasta el momento. La noción de la manzana era importante para Newton, porque le hizo darse cuenta de que la misma ley de fuerza puede explicar tanto el movimiento de la manzana como el movimiento de la luna. La única diferencia es que la luna también se mueve hacia los lados. Esta es la razón por la cual se sostiene. Realmente está siempre cayendo hacia la Tierra, pero el movimiento lateral causa que la superficie de la Tierra se caiga también. La gravedad actúa en la manzana, la luna y la Tierra como una característica inherente de la materia, entonces probablemente actúa sobre todo. No es posible verificar la universalidad de las fuerzas de gravedad directamente. Tendrías que estudiar todos los pares de cuerpos del universo entero y encontrar el modo de eliminar la influencia de los otros cuerpos. Pero así no es como funciona la ciencia. En su lugar, emplea una mezcla de inferencia y observaciones. La propia ley del cuadrado de la inversa es extremadamente difícil de verificar directamente, esto es, midiendo realmente la fuerza de atracción. En su lugar, aplicamos la ley a un sistema que podemos medir, usándolo para predecir órbitas y luego comprobar si las predicciones coinciden con las observaciones. Produce una ecuación. Incluso para dos cuerpos, esto no es directo y sencillo. E incluso teniendo en mente que sabía por adelantado qué respuesta esperaría Newton, la deducción de órbitas elípticas es una hazaña. Y fuertes por el éxito de Newton con el movimiento de dos cuerpos bajo la gravedad, los matemáticos y físicos pasaron al siguiente caso: el movimiento de tres cuerpos. Su optimismo inicial se disipó rápidamente. El caso de tres cuerpos resultó ser muy diferente del caso de dos cuerpos. De hecho, se resiste a una solución hasta el día de hoy. Solo a finales del siglo XIX, la verdadera complejidad del problema de tres cuerpos se hizo evidente, cuando Henry Poincaré se dio cuenta de que la geometría que implicaba era, por fuerza, extraordinariamente complicada. Henry Poincaré realizó un gran avance dentro del sistema de tres cuerpos. El gran avance de Poincaré sucedió solo porque compitió para un premio matemático. Óscar II, rey de Suecia y Noruega, anunció una competición para celebrar sus 60 cumpleaños. Teniendo en cuenta el consejo del matemático Gösta Mittag-Leffler, el rey escogió el problema general de muchos cuerpos moviéndose arbitrariamente bajo la gravedad newtoniana. Concretamente, el movimiento debía determinarse como una serie infinita, dando resultados tan precisos como quisiéramos, si se incluían los términos suficientes.
Poincaré no respondió a esta cuestión. En su lugar, su memoria sobre el tema publicada proporcionaba pruebas de que no podría detenerse ese tipo de respuesta, ni siquiera para tres cuerpos: estrella, planeta y la partícula de polvo. Usando geometría de soluciones hipotéticas, Poincaré descubrió que en algunos casos la órbita de la partícula de polvo debía ser extremadamente compleja. Trata de describir la figura formada por unas dos curvas y su infinidad de intersecciones, cada una de las cuales corresponde a una solución doblemente asintótica. Estas intersecciones forman un tipo de red, maraña o malla, infinitamente ceñida. La geometría compleja de la dinámica asociada resultó ser uno de los primeros ejemplos de la teoría del caos, que consiste en la existencia en ecuaciones no aleatorias de soluciones tan complicadas que de algún modo parecen ser aleatorias. Continuando con una de las aplicaciones de la ley de gravitación universal, esta se aplica rutinariamente al diseño de órbitas para misiones espaciales. Aquí, incluso la dinámica de dos cuerpos es útil por sí misma. En sus inicios, la exploración del sistema solar principalmente usaba órbitas de dos cuerpos, segmentos de elipses. Quemando combustible, la nave espacial podía pasar de una elipse a otra diferente. Pero a medida que los objetivos de los programas espaciales se hacían más ambiciosos, se necesitaban métodos más eficientes. Todo esto empezó con una pregunta simple: ¿cuál es la ruta más eficiente para ir de la Tierra a la Luna o los planetas? La respuesta clásica, conocida como una órbita de transferencia de Hohmann, empieza con una órbita circular alrededor de la Tierra. Luego, sigue con una parte de una elipse larga y fina para unir con una segunda órbita circular alrededor del destino. Este método fue empleado durante las misiones espaciales Apolo de las décadas 60 y 70 del siglo XX, pero para muchos tipos de misión tenía un inconveniente. Debe lanzarse fuera de la órbita terrestre y luego reducir la velocidad al entrar en la órbita lunar, lo cual malgastaba combustible. Hay alternativas que implican muchos bucles alrededor de la Tierra, una transición por un punto entre la Tierra y la Luna, donde sus campos de gravitación se anulan. Pero estas trayectorias llevan mucho más tiempo que las elipses de Hohmann, de modo que no se usaron en las misiones tripuladas, ya que el tiempo es oro debido a la comida y oxígeno de los astronautas. Para misiones no tripuladas, sin embargo, el tiempo es relativamente barato, mientras que cualquier cosa que añade peso al total de la nave, incluyendo el combustible, cuesta más dinero. Considerando una nueva perspectiva de la ley de gravitación universal y la segunda ley de movimiento de Newton, los matemáticos y ingenieros espaciales han descubierto recientemente una nueva y destacable aproximación a los viajes interplanetarios, para que sean eficientes en lo que respecta al combustible. El concepto de viajar en tubo nació originalmente de la ciencia ficción, donde en distintas obras se planteaba la idea del ser humano viajar dentro de un tren a través del espacio, utilizando las características de los agujeros de gusano. Esta es una idea que no puede ser aplicada hoy en día con nuestro poco entendimiento sobre cómo funcionan los agujeros de gusano y sus propiedades, pero que podemos tomar en consideración para estudios que pueden ser aplicados en la vida del ser humano. Uno de los conceptos que encontramos cuando estudiamos este tema es el que presentamos en la siguiente diapositiva, llamado puntos de resonancia entre fuerzas gravitacionales. Las resonancias gravitacionales tienen dos facetas o efectos, conocidos como la estabilización y desestabilización de órbitas. La estabilización de órbitas, por ejemplo, es cuando la Luna da una órbita alrededor de la Tierra. Y la desestabilización es cuando ingresamos una tercera fuerza gravitacional en esta ecuación y que sea mayor que la de la Tierra. En este caso, la Luna perdería o se desestabilizaría de la órbita que hace hacia la Tierra y ya sea pasaría a formar parte de la órbita de ese tercer cuerpo ficticio o simple y sencillamente saldría desprendida de la órbita de la Tierra sin entrar en la otra órbita y varar en el espacio. Si tomamos este concepto y buscamos información sobre aplicaciones de esta idea, encontramos un ejemplo
que fue llevado a cabo por parte de un científico alemán que estudió cómo se comportaban las fuerzas gravitacionales de la Luna y la Tierra entre sí y con un tercer objeto. El nombre de este matemático alemán era Eduard Bell-Bruno, que era un analista de órbitas en un laboratorio de propulsión a chorro en los años 90. Estudió la forma en la que las órbitas funcionaban y en la que estos tubos imaginarios gravitacionales funcionaban, y de esta forma ayudó a que una sonda espacial japonesa de nombre Hiten regresara a la Tierra después de completar una misión. Al haber estudiado distintas rutas, encontró una ruta donde las fuerzas gravitacionales estaban en sincronía y le ayudarían a esta sonda a volver a la órbita de la Tierra, viniendo de la órbita lunar, y de esta forma ser atraída de vuelta a nuestro planeta. Este puede ser uno de los mejores ejemplos que encontramos de aprovechamiento del concepto de las resonancias gravitacionales. Y tenemos también ideas como enviar satélites al espacio y aprovechar la fuerza gravitacional de estos para poder cambiar su dirección o para poder aumentar la fuerza con la que se dirigen a otros planetas u otros cuerpos celestes. Si aplicamos este concepto de una forma local dentro de nuestro planeta, encontramos ideas como aprovechar la gravedad al bajar una pendiente con un tren, ya que esto nos ahorraría recursos como combustible y el tren estaría moviéndose netamente gracias a la ayuda de la gravedad. Esto también lo podemos tomar como un tren intentando subir una pendiente y gastando combustible, ya que intenta realizar una fuerza y está luchando contra la fuerza de la gravedad. El entendimiento correcto de estos conceptos nos permitiría realizar viajes espaciales a mayores distancias con menor consumo de combustible y permitiendo a sondas, tripuladas o no tripuladas, el regreso a la Tierra con seguridad. La primera persona que se tomó la idea de la transferencia de órbitas de forma seria fue el matemático y analista Eduard Bell-Bruno, quien se dio cuenta que las dinámicas caóticas en sistemas de muchos cuerpos proporcionan una oportunidad para órbitas de transferencia de baja energía novedosa, nombrando esta teoría como la técnica de los límites borrosos. A finales de la década de los 70, los matemáticos Charles Conley y Richard M.G. pusieron en práctica el trabajo de Bell-Bruno, señalando que cada una de dichas rutas está rodeada por un conjunto animado de tubos, uno dentro de otro. Cada tubo corresponde a una elección concreta de velocidad. Cuanto más lejos está la velocidad óptima, más ancho es el tubo. En la superficie de un tubo cualquiera la energía es constante, pero las constantes difieren de un tubo a otro, algo así como una curva de nivel, ya que está a una altura constante, pero la altura es diferente para cada una de las curvas de nivel. En 1985, la NASA usó la teoría de los límites borrosos en la misión Génesis para traer muestras de viento solar. Luego repitieron el truco para averiguar qué es lo que hace funcionar a los límites borrosos, resultando que eran tubos, los cuales después fueron expuestos por los matemáticos Charles Conley y Richard M.G.